Buenos días, soy Ángel de Luz, 93, de San Juan, Argentina, un tarotista con más de 30 años de experiencia y estoy cordialmente invitado al segundo Congreso Internacional de Tarot de Uruguay, lo cual agradezco a Mariana y a Rodrigo por toda la fuerza y la voluntad que le ponen para coordinar toda esta actividad. La temática de mi ponencia es el mundo del tarot y sus aplicaciones terapéuticas, ya que a lo largo de 71 años he ido aprendiendo, practicando, difundiendo y enseñando a través de seminarios, cursos, congresos y otras modalidades distintas técnicas que he estudiado y que me han formado para utilizarlas en el tarot y que a la vez sirven para el consultante, quien, orientándose en esas aplicaciones terapéuticas de cada una de ellas, puede elegir sus opciones para realizar su evolución. Esas experiencias y esos conocimientos han ido desde la astrología, las terapias florales, el Ho'oponopono, magia, adivinación, naturismo, péndulo, Reiki, Sui, angelología, autoconocimiento, Ho'oponopono, Reiki, terapias florales, dentro del Reiki distintas alternativas, tanto el Sui como el Celta y otras variables más, temas de velomancia, yoga y salud y otras temáticas, además de lo que ha sido mi actividad racional como profesor de la universidad durante más de 42 años en temas de economía y turismo. He compartido durante estos 42 años un mundo espiritual, como es el mundo del tarot, con el dictado de las cátedras universitarias y escribir temáticas de ambas disciplinas, es decir, de las disciplinas racionales y de los temas del tarot. Durante ese tiempo he visitado también más de 60 países en los 5 continentes y en cada uno de ellos he podido experimentar in situ qué es lo que hacen los grupos, cómo se desarrollan todas estas actividades y qué enseñanza nos van dando para poder utilizarlas luego en el tarot. En 1990 aprendí tarot con cartas españolas. Posteriormente me especialicé en Rider, en un viaje que hice a Tailandia, y posteriormente en el tarot de Marsella, siguiendo los pasos de nuestro maestro Jodorowsky y de uno de sus discípulos, Christopher Rosa, a quien me he unido hace muchos años y compartimos experiencias, vivencias y posibilidades. En total, durante esos años he utilizado 126 mazos de tarot de diferentes escuelas y aún me sorprendo con alegría y aplaudo cuando aparecen nuevos mazos y escuelas. Sin duda, he participado y participo de todos los grupos que hacen referencia a cada una de estas actividades a las que he señalado y especialmente en los de tarot, grupos a los que he sido invitado y me he propuesto y he tratado de compartir mis conocimientos y aprender junto a cada uno de ellos, pues mi lema es: cuando alguien enseña, dos aprenden. Puedo decir con alegría que soy un mensajero de luz, un enamorado de la vida y un aprendiz en viaje por el mundo. Mi vida ha sido un periplo en búsqueda del aprendizaje desde que tengo uso de razón, aproximadamente a los 4 años. En mis redes sociales están todos mis datos y pueden apreciarlo en mi Instagram, que es Ángel de Luz 93, en mi Facebook también Ángel de Luz 93, en mi Twitter y en algunas de las publicaciones que voy desarrollando en cada una de esas páginas. Bien, puedo decir que
atiendo consultas, doy charlas y exposiciones y cursos en forma presencial y online. Y mi estilo es escuchar al consultante y responder integrando todos mis conocimientos para que quien me consulta se sienta tranquilo, relajado y confiado, ya que la implementación en su vida la hará él mismo, de tal manera que el éxito será suyo y las dificultades o errores un costo que él debe asumir y reintentar modificar cuantas veces sea necesario para lograr lo que espera obtener. Durante tiempo he escrito un par de libros referidos al mundo del tarot, que son entregados a mis discípulos capítulo por capítulo a medida que van aprobando el capítulo anterior. Es decir, un nuevo conocimiento una vez que el discípulo avanza. Realmente el tarot ha sido y es una herramienta que puede servir como herramienta terapéutica. Cuando leo el tarot, puedo ver a lo que nos invita cada carta, puedo leer sus símbolos y significados, los cuales tienen miles y miles de años de antigüedad, cada símbolo y cada significado, lo que nos señala cada carta en este momento preciso, ya que si tiráramos dos personas una carta a una persona y cada uno de nosotros tuviera las mismas cartas extendidas sobre la mesa, yo voy a ver una cosa y probablemente la otra persona que esté leyendo a su vez el tarot verá otra cosa particular o diferente. Lo mismo ocurre si en un momento yo tirara las cartas a dos personas a la vez y salen las mismas cartas en el mismo momento. Esas cartas para un consultante dirán una cosa y para el otro consultante dirán otra cosa de acuerdo con su estado de ánimo, con su energía, con su aura y por el momento de la consulta que él nos está haciendo. En cada caso, en una tirada del tarot, es un momento único e irrepetible. Se ponen en juego, además de lo aprendido en esta milenaria disciplina, todos los conocimientos de las otras disciplinas aprendidas y ante la pregunta efectuada por el consultante, al extender las cartas, surgen una serie de arcanos mayores o menores que nos muestran diferentes simbologías de figuras, de colores, de relaciones numerológicas y astrológicas que explican, a mi entender y conforme a lo que ocurre con el consultante en este momento, la explicación de su realidad. Esa realidad surge a mi vista y la puedo percibir claramente. Lo que cada carta nos sugiere, también lo puedo percibir claramente. Lo mismo las advertencias que esa carta puede tener de acuerdo a los arcanos laterales que salen en la tirada. Lo que cada carta nos sugiere tiene diferentes proyecciones y diferentes posibilidades futuras que se proyectan teniendo en cuenta el pasado del cliente o consultante, y la situación y la realidad que se está viviendo. Sin duda, surgen también posibilidades que el consultante pueda preguntarnos sobre las posibilidades terapéuticas de su corazón y de su situación. En este momento, al responderle, le doy a conocer las distintas experiencias y aprendizajes que he tenido en mi vida y la opción de que él elija la terapia que prefiera utilizar, pues él debe tomar sus propias decisiones. Son su responsabilidad, pues los éxitos que se generen los disfrutará él como su propio gestor
y los inconvenientes que surjan también son su responsabilidad y él deberá enfrentarlos para resolver en el futuro qué es lo que quiere. Ha sido muy agradable y me impresiona muy bien cada una de las presentaciones que ha hecho cada uno de las personas que van a presentar trabajos en este congreso. En cada uno de ellos se proyectan sus ideas, sus posibilidades, sus conocimientos y las posibilidades que a su vez le ofrecen a el consultante. En todos los casos, para mí, lo importante es el consultante. Nosotros somos los gestores de un momento de la vida del consultante que respondemos a una serie de inquietudes que él tiene desde sus conocimientos y desde nuestros conocimientos, no solamente de la parte espiritual, de la parte religiosa, sino de los aspectos prácticos de la vida también. Durante la consulta, en mis expresiones surgen frases y algunas apreciaciones que he ido acumulando a través de la que yo considero la más vieja de las ciencias, que es la astrología. Esa misma que utilizaron lemurianos, hiperbóreos y demás atalantes y demás civilizaciones que han ido trabajando en la historia. Allí surgen cosas que vemos en nuestras noches y en nuestros días al contemplar los astros, quienes nos hablan y nos dicen cuál va a ser el futuro de nuestras cosechas, de nuestras actividades y de nuestras expectativas. Realmente la astrología es una herramienta fantástica. El otro aspecto que he tomado en cuenta siempre es el autoconocimiento. Es fundamental que uno vaya desarrollando bases de autoconocimiento y nociones para que el consultante pueda, desde su propia apreciación, evaluar lo que le está pasando, más allá de la ayuda que nosotros podemos brindarle en cada momento. Otro aspecto que para mí es muy importante y que ha marcado mi vida a través del tiempo es lo aprendido en la angelología. Los ángeles nos hablan a través de sus expresiones y a través de sus arcángeles, de los cuales hay un arcángel cada día de la semana, que tiene un color metafísico, que tiene virtudes y potencialidades, nos brindan una serie de sugerencias, apreciaciones, que podemos también transmitírselas al consultante para que él tenga la búsqueda de esa información. Está la cabalística, todo el trabajo que se hizo en la antigüedad, que nos habla de cómo se van desarrollando los conocimientos místicos y religiosos de la vida. He utilizado también durante muchos años, como una herramienta que me ayuda a mantener mi equilibrio, la gimnasia biofísica y armonizante. Hay distintas gimnasias de ese tipo. Las más tradicionales han sido las de yoga y las del tai chi chuan. De todas maneras, he ido a los lugares donde se originaron esas disciplinas, he compartido con los monjes y los practicantes de ese lugar y he ido formando mi propia opinión sobre cada una de esas actividades y cómo aplicarle en mi vida. El otro elemento que también forma parte de ese bagaje de conocimientos y que me da una perspectiva particular e integradora es la filosofía.
y la evolución histórica de la misma. Lo mismo ocurre con las religiones, que van en forma paralela a la filosofía, evolucionando a través del tiempo, aunque no necesariamente con la misma intensidad en el mismo momento. He participado también con mucha alegría y con mucho entusiasmo en todo lo que es los conocimientos del Ho'oponopono, una técnica que me ha ayudado mucho a poder percibir las cosas, objetivizarlas tal cual son, perdonar y perdonarme, soltar y dejar ir las cosas para poder vivir exactamente mi realidad en este momento. Otro elemento que me ha servido en la formación ha sido el Ho'oponopono. Además del Ho'oponopono, los temas de magia y adivinación. He participado con distintos grupos, en distintas experiencias, siempre tratando de profundizar en las mismas de acuerdo a las diferentes corrientes, sin haber quedado afectado o incluido específicamente en ninguna de ellas. Trato de tener una mente abierta, permitir que la información me llegue y así poder evolucionar para poder compartir con mi consultante y poder avanzar. Muchos años he trabajado también con la meditación y trabajo diariamente. Hago meditación trascendental, he hecho Zen muchos años, trabajo actualmente con las técnicas del mindfulness y sigo haciendo meditación, tratando de identificar qué es lo que me pasa, cuál es el contexto en el que se está desarrollando mi vida dentro de este mundo, que tiene características muy especiales y donde los momentos de crisis se repiten periódicamente con una profundidad y gravedad más fuerte que la anterior, con un componente actual. Dentro de esa gravedad, la información de lo que estamos viviendo se vive segundo a segundo a través de los medios. Y los medios a veces nos informan y a veces nos desinforman. Es decir, a veces nos dicen concretamente lo que pasa y otras veces nos dan su opinión sobre lo que pasa y esa opinión no necesariamente es desinteresada. Es decir, hay una serie de cosas en juego para que la persona diga o exprese lo que está necesitando expresar. Otra cosa que he trabajado con mucho entusiasmo y sigo trabajando es todo lo que son técnicas de naturismo, terapias naturales y la naturoterapia. En realidad, todo lo que se desarrolla alrededor nuestro y que está luego expresado en medicaciones, en vacunas, en todo lo que sea, provienen de algo que es un elemento natural que después ha sido trabajado y desarrollado por distintos procedimientos químicos para llegar a esta situación. Otro elemento con el que he trabajado durante mucho tiempo es con los distintos péndulos y eso también me ayuda ante circunstancias en que el consultante tiene dudas o tiene inquietudes a disipar algunas dudas, a hacerlo reflexionar sobre qué es lo que él está viviendo y cómo lo está viviendo. Otro elemento que me ha significado también una ayuda importantísima es el de las religiones. Las religiones, al igual que la filosofía, tienen un desarrollo a través de la historia. Desde que el hombre existe, para los que creen en Dios, hay un Dios, o hay muchos dioses, o hay un Dios y distintos seres alrededor de ese Dios. Pero todas tienen una raíz común y en el transcurso del tiempo, en mi opinión, se han ido adaptando
a lo que los pueblos necesitan o a lo que los monjes y los gobernantes han creído que los pueblos necesitan, y de esa manera se han ido generando nuevas corrientes, nuevas formalidades, nuevos desarrollos, y todo eso tiene que ver porque todos hoy día somos parte de esa realidad. Somos una suma de lo que es la sociedad desde el origen hasta ahora, y esa suma nos llega a cada uno en un momento diferente, en un momento especial, y de una manera que es como nosotros la necesitamos o creemos que la necesitamos. Otro aspecto que para mí ha sido muy importante es el tema del uso del Reiki, tanto el Reiki Usui como el Reiki Celta, como los demás tipos de Reiki. He visitado en cada vez que he podido los lugares donde esos tipos de Reiki se han realizado o se han iniciado, y he tratado de conversar con los monjes o con las personas que están allí trabajando en eso y que siguen trabajando y evolucionando, cada uno con su objetivo, cada uno con su riesgo, cada uno con su tiempo. Y a su vez, como dice un viejo refrán en mi país, cada maestro con su librito, es decir, cada uno de ellos elabora una teoría, la desarrolla y generan distintos espacios de conocimiento que se transcriben en libros o en videos y se van difundiendo. El otro elemento con el que también he trabajado y sigo trabajando y sigo escuchando y sigo tratando de aprender es con todos aquellos profesionales que desarrollan terapias florales. Las terapias florales son sin duda muy importantes, teniendo en cuenta que si bien ellos, los que hacen terapias florales, tratan de distanciarse de la medicina o de los medicamentos tradicionales de farmacia, finalmente también están generando productos que tratan de ayudar en las terapias de cada uno de sus pacientes. Otro aspecto que también he desarrollado a través del tiempo y he estudiado son las distintas formas de mancias. Entre ellas, por ejemplo, una que me gusta mucho y que disfruto es la velomancia, que también en cada uno de los templos, en cada una de las disciplinas o religiones, utilizan las velas, dándole una experiencia, una forma metafísica y trascendental a la actividad que realiza. Otro aspecto que para mí ha sido muy importante a través del tiempo, como decía hace un momento, es todo lo que es el desarrollo del yoga, de las actividades psicofísicas o la gimnasia psicofísica y la expresión de cada una de ellas en lo que ha sido mi salud, lo cual me ha permitido desarrollar una vida razonablemente sana hasta el día de hoy. Cada vez que practico con cualquiera de los 126 mazos de tarot que tengo sensaciones nuevas. De repente surgen en mi memoria, en mi presente, una serie de conocimientos que tengo a través de la vida. Puedo decir con alegría que soy un mensajero de la luz, enamorado de la vida y un aprendiz en viaje por el mundo. Mi vida ha sido siempre ese periplo de aprendizajes que manifesté anteriormente. Cuando la gente me pregunta si desde el tarot se generan aplicaciones terapéuticas, yo sin duda digo que sí. Realizamos actividades terapéuticas.
Lo importante es tener bien claro que las actividades terapéuticas que realicemos no coalicionen abiertamente con los otros terapeutas que realizan actividades y que tienen toda una serie de escuelas, gremios, instituciones y actividades que se puedan sentir afectados por lo que nosotros hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hago alguna relación con mis pacientes y él va eligiendo sus terapias, pero yo no soy médico. Entonces, no me corresponde a mí aconsejar qué medicinas tomar, qué tratamientos hacer, qué puede el consultante utilizar de lo que son esas técnicas por dos cosas. Primero, porque no las conozco acabadamente y tengo que ser honesto. Para eso hay especialistas, hay gente que trabaja dentro de organizaciones como son las universidades, los institutos, los hospitales y una serie de instituciones y actividades relacionadas, y tienen normas y reglamentaciones bastante estrictas, y por supuesto yo no quiero ni voy a conflictuarme con ellos. Es decir, no me corresponde, como tampoco dejaría que un médico hable de lo que es la actividad del tarot que no conoce. Lo mismo cabe para las otras actividades terapéuticas que están nomencladas y desarrolladas en las profesiones. Estoy hablando dentro de la medicina de los especialistas, por ejemplo los psiquiatras, dentro de otras actividades, la de los psicólogos, que también tienen sus propias reglamentaciones, sus propios organismos, con las religiones. Cada una de las religiones tiene su propia filosofía, sus instituciones, sus normas, y expresan a través de las mismas sus posiciones y su forma de ver las cosas. Las respeto, si alguna de esas cosas creo que me sirve, veo cómo puedo utilizarla para facilitársela al consultante y que luego él busque su propia explicación dentro de esa rama. Lo mismo ocurre con las religiones. Las religiones tienen distintas acepciones respecto a lo que es el uso del tarot. En general, tienen una acepción más bien restrictiva, es decir, no están de acuerdo con que el tarot se use. Pero dejo en claro que algunos de los mazos de tarot que he recibido como regalo o he comprado a través del tiempo, me dicen que dentro de las religiones hay grupos de personas que también utilizan los naipes como elementos del tarot. Así he visto, por ejemplo, en algunas religiones o en algunos grupos religiosos, naipes de tarot que hacen referencia cada uno de los arcanos o cada uno de las cartas, digamos así, a distintos pasos o pasajes de la Biblia específicamente. Y esas relaciones, sin duda, han sido hechas por sacerdotes de las mismas y grupos de gente que han trabajado en ello. Esas cosas en las religiones no se escapan, ni se entregan, ni se hacen rodar por el mundo, ni se permite su rodaje, si no es con el conocimiento de ellos. Bueno, pues si les sirve a ellos, bienvenido sea. Si les sirve a cada uno de ellos, que lo desarrollen. Por ejemplo, he visto en Creta, donde hay toda una serie de desarrollo de cosas específicas respecto al uso de las mancias, entre ellas del tarot, en las distintas religiones. Curiosamente, eso mismo me he encontrado,
por ejemplo, con el turismo. El turismo es una actividad redescubierta donde hace algunos años creímos, al principio de los años 2000, que estábamos ante una nueva realidad del turismo. Pues bien, es cierto que existe una nueva realidad de acuerdo a las posibilidades de mayores viajes, mayores actividades, mayores desplazamientos. Hoy son miles de millones de personas que realizan turismo en el mundo. Pero también les digo que hay algunas universidades de algunas religiones que trabajan con el uso del tiempo libre, es decir, establecen normas de qué es lo que es conveniente hacer y qué es lo que no es conveniente hacer, cómo se puede establecer una relación con el visitante, cómo se puede establecer una relación con el traslado de personas. En esas universidades, en esos institutos de investigación dentro de distintas filosofías y religiones, hay centros de estudio que tienen varios cientos de años y tal vez miles, donde analizan cada una de las cosas que hace una persona a través de un viaje, una persona en el momento que atiende a esa persona y la forma en que esa persona debe ocupar su tiempo libre. O sea, no tenemos que ser inocentes, ni tampoco incautos, ni tampoco tenemos ninguna necesidad de ser irrespetuosos. Es el derecho de todos y cada uno de los seres que estamos en este planeta, viviendo esta particular situación que vive el mundo. Respecto al uso de los naipes o de las barajas, les cuento que cuando tenía 4 años, recuerdo en mi casa se jugaban juegos de naipes de cartas españolas. Se reunían personas grandes que eran amigos de mi padre y jugaban alrededor de una mesa en una zona rural donde mi padre era presidente de una biblioteca, es decir, y realizaban distintos juegos de barajas españolas. A mí, por una cosa particular, se me permitía estar cerca, se me permitía observar, pero por supuesto no se me permitía opinar y mucho menos jugar. Pasaron los años, cuando fui joven, a los 13, 14 años, jugué con todos esos juegos y a medida que cumplí los 17, los 18, los 20 años, iba participando en juegos, alternando ese juego con personas de mi propiedad y algunas veces en esas mesas de las personas mayores cuando alguno de ellos faltaba. Pasaron los años y curiosamente, cuando tuve alrededor de 36 años, fui presidente de la Caja de Acción Social de mi provincia, que era un lugar donde se manejaba todo lo que eran los juegos de casino, bingo y otros juegos de azar. Los conocí desde el Estado y fui parte de ese organismo. En esos años fui también secretario nacional de la Asociación de Loterías Estatales de mi país y recorrí todos los casinos que se realizaban, en que se realizaban las actividades de cartománticas. Bueno, aprendí, he visto, he viajado también y en otros lugares del mundo he visto desarrollarse esas actividades y he visto también cómo en algunos países que están prohibidas públicamente, por ejemplo, los casinos, los juegos, es decir, como es Japón, o como era Japón, es decir, bueno, tienen formas alternativas de expresarlo o de hacerlo que son bastante similares. También, por ejemplo, en el límite entre Birmania y Camboya, que son dos países donde no se puede realizar esas actividades,
existe una franja de 6 o 7 kilómetros que no es parte de un país ni del otro, donde están emplazados los casinos. O sea que el juego, la cartomancia y el manejo de los naipes está diseñado y difundido en todos los lugares del mundo y en diferentes formas. En cada uno de esos lugares también he aprendido y he tenido experiencias que hasta hoy día retumban en mi corazón y en mi alma, y cuando llega el momento de una tirada de tarot con los consultantes también aparecen los recuerdos y aparecen los conocimientos que tuve. En resumen, puedo decir que el tarot me habla, el tarot me hace crecer y me permite compartir. Todas las actividades que he realizado me han servido para poder desarrollarme en eso. He visto y he conocido particularmente todo lo que hace un gran maestro de este siglo y de fines del siglo pasado, que es Alejandro Jodorowsky, que es todos los trabajos de metagenealogía y los trabajos de psicomagia. Ambos trabajos o ambas actividades las considero sencillamente espectaculares y muy adaptadas a lo que Alejandro y cada una de las personas que lo ha acompañado a lo largo de distintos periodos de su vida y que han compartido con él el escenario de poder escribir y desarrollar estos temas, han tenido resultados y experiencias muy, muy buenas. Yo ambas cosas las manejo con mucha cautela. Lo de la parte de la metagenealogía, porque es un tema que necesita mucha práctica, muchos conocimientos y la búsqueda de esos rasgos metagenealógicos, que es una tarea muy, muy particular. En lo personal, creo tener recuerdos claros de vidas pasadas, de mis ancestros, incluso he llegado hasta mis bisabuelos, he ido a los lugares donde han nacido, donde han desarrollado su vida y donde han vivido sus experiencias en distintos lugares. He visto cómo se manifestaron esas cosas. Alguna vez puedo haber tenido sueños que pueden decirse que son quienes me cuentan, los ángeles me cuentan a través de los sueños, de cómo fue la vida de ellos y por qué cada uno de ellos actuó de una manera. Y eso sin duda lo veo reflejado también en mi actuar, lo veo reflejado en mis hijos que ya tienen 49, 45 y 42, casi 43 años, y en mis nietos. Tengo 3 nietas de 15, 13 y 9 años y un nieto de 6 años. Sin duda, todo este aspecto de la metagenealogía existen y hay arquetipos familiares que se van repitiendo casi automáticamente en las personas que nos siguen en la vida. Eso también lo he podido ver en otros grupos, entre ellos de la familia de mi esposo y compañera de la esposa y compañera de casi 51 años, donde también hay ciertos aspectos que alcanzo a visualizar también se desarrollan en nuestros hijos y nietos. De todas maneras, es un tema muy particular, muy de desarrollo elaborado, hay que trabajarlo bien, hay que estudiar mucho. Yo generalmente trato de escribir y repasar después lo que escribo para ver
hasta dónde llegué con cada cosa y qué impresión tenía. Hay veces que con el tiempo, con los cambios en mis conocimientos o con el correr de los días, de una misma situación veo aristas nuevas. El otro trabajo que para mí es impresionante es el trabajo de la psicomagia. Trabajo muy desarrollado por nuestro maestro Alejandro, por sus discípulos y nosotros los que somos discípulos en segunda o tercera generación. Es un trabajo también muy importante, muy fuerte y a la vez muy delicado, porque se mueven una serie de energías a través de cada uno de esos trabajos que no sé si estamos, o al menos yo voy a hablar en primera persona, si estoy tan en condiciones de desarrollarlos, de medir los efectos que puedo causar y saber si realmente al recomendarlos o al intentar hacerlos, ese efecto puede ser positivo o negativo para las personas a quienes uno le ayude a realizarlo, y tampoco sé la cantidad específica de karma que pueda generarme el actuar en ese tipo de actividades. No lo hago normalmente, lo dejo como una instancia para la que no me siento totalmente en condiciones de hacerlo, no me siento totalmente capacitado, no me siento capaz de hacerme responsable de cosas que puedan ocurrir y que yo no conozco o no manejo. Respeto muchísimo a todo lo que lo hace, ruego que tengan claridad y posibilidad de hacerlo como ayuda terapéutica para todos. En conclusión, sí, el tarot es una herramienta que genera la posibilidad de hacer aplicaciones terapéuticas. El tema es cómo hacerlas para hacerlo totalmente a conciencia y libres para no generarnos karma, y a la vez cómo hacerla para no generarse conflictos con aquellos terapeutas, les voy a poner entre comillas, institucionalizados, que creen que porque hay una norma que lo establece, porque hay un sindicato o una universidad que lo enseña o una asociación que los contiene, son los únicos en realizarlo. Como es mi estilo, trato de no generar conflictos, a pesar de que los conflictos llegan y hay que resolver. Cada uno lo irá solucionando a su manera, lo irá resolviendo de la mejor manera posible y en lo que humildemente yo les pueda ayudar o escucharlos al menos ante las inquietudes que tengan, les ruego que me lo hagan saber. Bueno, y juntos iremos compartiendo en este devenir del día a día de la vida y buscando alternativas para el desarrollo. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a las dos personas que me invitaron a participar en este congreso, Mariana y Rodrigo. Pido humildemente disculpas por todas las falencias que puedo haber tenido, por todas las cosas que pueden ser reiterativas o repetitivas, y por mi falta de capacitación en lo que es la parte tecnológica para el desarrollo de los videos y la presentación de mis trabajos. Lo estoy intentando, lo voy a seguir intentando, y aunque es difícil, siempre estoy a la espera y en la búsqueda de personas que puedan ayudarme a mejorar para ser útiles a la humanidad. Los quiero mucho, muchísimas gracias por poder compartir con ustedes en este grupo, y que sea
lo mejor para todos. Un abrazo grande desde mi corazón para todo el grupo. Chau, chau.